Ari. Hola, hola Voces, voces. ¿cómo están? Muy bien, vos, ¿cómo vas? ¿Y vos? Eh, Muy bien, muy bien. sí, qué bueno encontrarnos y qué bueno poder abrir un espacio nuevo que nos llena de mucha emoción. Total. El encontrarnos para cantar, para encantarnos, para que estas voces aparezcan como en esta escena, es un propósito muy importante y es celebrar siempre que estamos presentes a través de estas voces que la naturaleza, la vida nos ha entregado. Y que también hemos formado a través de la historia del tiempo, desde que estamos aquí en esta tierra, Eso, Ari, Hoy, muy y bien. que nos ha interesado. total, por ejemplo, Fercho y Ari, contémosle a la gente qué estamos haciendo acá, porque eso de voces encontradas. Yo creo que hay una cosa muy importante también y es, hemos coincidido porque así también ha sido como los hilos, las hebras, las lianas de la vida. Nos hemos ido entretejiendo y nos hemos encontrado para hablar de algo que nos apasiona, que son los libros, el mundo de la literatura, de las ideas. Y creo que ese es como una primera conexión. Pero yo creo que ustedes también tienen en sus palabras una referencia de por qué estamos encontrándonos en estas voces encontradas. Checho, Ari, ¿cómo lo ven? Pues es también una invitación a pues leer los libros andantes, ¿sí? Yo lo veo también desde ese punto de vida, de vista y de vida, ¿cierto? Las Sí. personas son libros andantes y también tienen una biografía lectora que nos puede encantar, que nos puede interesar y que, bueno, podemos dar a conocer, ¿cierto? Entonces, o sea, es también el libro andante, tu biografía, mi biografía, la biografía de todos, y que aquí se incluyen todas las personas, todos, todos ustedes, ustedas. Claro, vamos a unir un montón de voces, pues no solamente nosotros tres, sino que vamos a poder invitar a muchas más personas y eso lo van a ver en el transcurso de los programas que vamos a ir haciendo. Entonces queremos invitarles para que nos escuchen, para que nos vean, para que nos sigan en Instagram y en Facebook, perdón, y en YouTube, que nos encuentran así, Voces Encontradas. Quiero plantearles una pequeña pregunta. Ari ahora mencionaba las biografías y es cómo ustedes han llegado a ser la voz que son en este momento. No sé si Ari quiera contarnos algo de esa transición y luego Checho nos cuente cómo es esa voz que es en este momento de su vida. Bueno, mi primer acercamiento con la lectura y con la lectura en voz alta fue con un libro de Sarita Kendall, La campana del arrecife. Pero también la literatura pues como no solo como abismo, sino como otra realidad posible en la que yo me podía pues estaba inmersa y la que yo podía vivir sin moverme, solamente imaginarla. Era también un punto de fuga para mí en medio pues como de una existencia pues que yo pues fui muy diferente y mi voz siempre pues fue muy diferente. De hecho, pues siempre me han preguntado, tú eres de acá, parece que no. Pero yo, pues claro, yo soy de acá. Pero siempre, entonces ese fue. Pero igual me gustan muchos libros. Es el comienzo. Hay unos libros pues que son entrañables, hay otros libros pues que te van acompañando y que tú quieres tener, o sea, que quieres tener en tu pequeña biblioteca o por ahí rodando entre tus cosas. Entonces también pues hay otros, la poesía, porque yo fui más lectora de poesía, de cuento, luego la novela, bueno, luego el ensayo, y eso va configurándome, pero también en ese acto de ser promotora de lectura, de ser mediadora, pues hace más de 20 años estuve en un grupo de poetas llamado Los Poetas del Apocalipsis, y bueno, yo me llamo Adriana Pimienta, pero muchas personas me reconocen como Ari Pimienta, y eso tiene una historia, el Ari tiene una historia y bueno, eso para mí es realmente importante y da como un sello, la voz, tu sello, entonces encuentras la voz del poema y se conjuga contigo.
pasó de esa manera, pues como a grandes rasgos, de la intervención que empezamos a hacer por allá en 1998, 99, 2000, 2001, Yo no había nacido. donde hacíamos intervenciones poéticas. No, tú no habías nacido. No. Entonces, este es un gran recorrido también de reconocimiento de nuestras voces y de la voz de ustedes. Qué Ahora, privilegio. pues yo le doy paso a Checho porque si no, me quedo en esta palabra. Sí, es muy bonito cuando Fercho dice que somos y quién es nuestra voz, porque desde que estamos en el vientre reconocemos las voces. Es nuestra primera lectura del mundo. Entonces, cuando uno se imagina eso, uno dice, claro, es que cada persona es súper especial en su voz. Y siempre he sido un convencido de tener una voz especial porque ha sido una marca, como dice Ari en su intervención. Y sobre todo, pues porque a lo largo de la vida uno empieza pues como a tejer una identidad en ella. Entonces, cuando comencé todos mis procesos teatrales, cuando era más pelado, tuve un profesor que me enseñó muchísimo sobre el trabajo, a leer en voz alta y enamorarme de la capacidad que tenía de expandirme y de proyectar la voz. Entonces, siento ahí que hay sobre todo un libro que es Cuentos Orientales de Marguerite Yourcenar, que tejió en mí algo especial, y sobre todo con La Leche de la Muerte, donde encontré esa oscuridad de mi voz, la profundidad y poder identificarme con los sonidos de mi voz. Porque cuando era pequeño, siempre, o más joven, siempre me dijeron que mi voz era fea, porque no estaba tan acorde a lo que era una voz para un hombre, para un niño. Pero tiempo después me reconcilié con eso y estoy muy convencido del talento y de las capacidades que se puedan tener a partir de la voz. Entonces, nada, pues voy a estar acá compartiendo un poco de eso que me gusta, y vamos entonces también a descubrir un montón de personajes e historias a través de nuestro talento. Y vos, Fercho, a ver, contanos. Y me encanta cuando preguntas, ¿y vos, Fercho? Exactamente. A entrar en la voz. Escuchándolo me gusta mucho esto de la voz es un sello, la voz es como ese misterio, pero también es la voz que nos permite ser abismo y a la vez el reino en el que habitamos. Y creo que he transitado también esa sorpresa de aprender a ser esta voz que soy, porque esas voces también le dan identidad a los cuerpos y le dan identidad a las biografías vitales que vivimos. Yo nunca he cantado, pero me encanta que la voz con la que he ido aprendiendo a vivir, esa voz sepa leer, y esa voz que se aproxima a los cuentos, a los libros, y que esa voz sabe entreverarse, a compasarse con los ritmos, con los silencios, con las sonoridades de los libros, y esa es la posibilidad que me regaló el mundo de las bibliotecas, el mundo de la animación, la promoción de lectura, y es adentrarme en los libros para darle voz a ellos y que ellos me la den a su vez a mí. Entonces, yo creo que es ahí donde he encontrado esa fortuna. Y hay libros muy hermosos que están en mi alma, en mi cuerpo, y que iremos hablando de ellos. Pero antes que nada, los cuentos de hada y los cuentos clásicos son fundamentales en mi historia de mi personalidad y de mi voz. Entonces quería traerlos aquí un poco de esa mención. Vamos a pasar a una conversación más gruesa entre todas estas voces para empezar a tejer todo lo que vamos a encontrar a través de las historias de los personajes y sobre todo de las voces imponentes. ¡Ey, qué voz! Esa música es voz. Claro. Definitivamente. Encantadora, encantadora. Me gusta mucho eso.
de cómo vamos entretejiendo esta conversación que está unida a las memorias, a nuestras maneras de vivir los libros, de cómo los libros nos dan voz. Pero es que los que estamos acá somos promotores, animadores, hombres y mujeres que vivimos con las palabras y con las voces en esas palabras. Y yo me vine como para este pequeño bosque para preguntarles a ustedes cuáles son esos 3 tips que tienen al momento de leer, al momento de hacer que esa voz nazca. ¿Qué nos pueden decir de esto, voces? Bueno, yo quisiera por aquí comenzar y el primer tip es siempre leer previamente lo que yo voy a leer en voz alta para poder que encuentres las claves en donde tú te vayas a apoyar. Segundo, siempre sentir lo que estás leyendo, porque cuando solamente estás decodificando las palabras, esa voz está completamente vacía, entonces no vas a lograr encontrar la emocionalidad que requiere el texto. Y tercer tip, que es que te guste, que leas algo que te guste, porque si no lees algo que te guste, va a estar desprovisto de todo sentido. Entonces, esos 3 tips sí son súper importantes a la hora de leer en voz alta. Ari, ¿tú qué dices? Bueno, yo estoy de acuerdo con Checho, esos 3 tips, pero el releer, ¿cierto? Tú lees previamente, pero releer, porque al texto tú le puedes preguntar y vas encontrando intuitivamente, y lo hablo pues porque también lo hago, vas encontrándole una voz propia y eso es como lo que salta a la vista. Entonces yo lo leo y lo releo vivificadamente, es decir, como si no lo hubiese leído antes, y vuelvo y lo leo, ¿cierto? Entonces el releer, el leerlo vivificadamente, como si apenas estuvieras descubriendo el texto, pero tú no estás descubriendo aún el texto, ya lo descubriste. Y preguntarle al texto es, ¿cierto? En esa relectura que tú haces, empiezan a surgir unas palabras claves, empiezan a surgir unas intenciones, empiezan a surgir también una cantidad, pues, como de razones para hacer vital ese texto, o sea, y para que Sí. al otro le resuene el texto, esa lectura. Ya llevo como con los 3, ¿cierto? Sí. Ya no voy a decir más Son nada. 4, pero está muy bien. Ay, voces, me encanta esto. Emocionar con el texto. Pienso que eso es Exacto. fundamental. Sí. Leer el texto alegre, leer el texto a veces con una voz diferente, jugar a que el texto es como un laboratorio de voces. Eso me Ujú. parece maravilloso. Y lo otro es que también cuando voy a ir a leerle a otros lectores, hay una cosa que me parece muy bella y es leer el texto en casa, a mis hijos, a algún amigo, amiga, mandárselo en un audio, porque me permite saber el texto cómo va a viajar y si el texto vuelve con noticias del lector. Esos son Ujú. como los tips también que pudiera compartir. Sí, Wow, sí. me gusta mucho porque definitivamente para cada uno de nosotros es una experiencia sensorial y preparatoria completamente distinta, pero que van al mismo fin y es darle voz a esa historia, a ese libro o a esa persona que escribió, a ese narrador, a ese personaje. Yo quería preguntarles aquí a modo de esos, a modo de chisme, a modo de que es tan bueno, cuál es la literatura o qué es eso que les gusta más leer en voz alta? A mí me gusta mucho ese silencio que se produce cuando uno pregunta y después como que, bueno, ¿quién se va a lanzar? Ay, ¿saben una cosa, voces? Yo siento que durante este tiempo de pandemia, la voz mía también hibernó y me fui mucho a los poemas y a Ujú. los textos cortos. Sentí como una gran necesidad de tratar de encontrarme en un tiempo en el que la voz se encierra, se distancia. Entonces yo creo que en este momento de mi vida la voz mía fue como la de un oso que se fue a hibernar en la poesía. Ah, Wow, no. me encanta eso. Bellísima, Y Ari, bellísima esa imagen. ¿y tú qué? Bueno, voces. mm,
Yo soy encantada leyendo en voz alta, o sea, la verdad, sea poesía, sea un cuento, sea un fragmento de una novela o un ensayo. Yo hay unas cosas pues geniales. Ayer nada más, pues les cuento, leyendo a Yolanda Reyes el libro La Casa Imaginaria. Ella remitió a un cuento de Graciela Montes, La nuez que no es nuez, pero Graciela Montes dentro de su cuento remite al Quijote. Entonces yo hice todo el recorrido y, y ustedes no saben, yo empecé a leer el Quijote como si lo estuviese leyendo pues a muchas otras personas. Para mí era encantador y el Quijote y Maese Pedro era de la segunda parte, el capítulo 26. Y fue como un resonar, o sea, para mí es algo encantador. O sea, yo vivo a través de una lectura en voz alta y estoy tanto en un poema como en cualquier otra clase Ujú. de género. O sea, yo me hallo cómoda. Yo decía, wow, yo decía, por ahí me deben estar escuchando, porque hay un silencio esta noche como raro, pero fue muy fascinante. O sea, yo se no podría decir, me voy por la poesía, no, yo veo belleza en la literatura. Y la Ya. literatura es todo, todo un compendio. Yo por mi lado, yo sí prefiero toda la vida leer poesía. Me encanta, porque la poesía, como tiene esa métrica, esa rítmica, y también como hay tanto sentir, tú logras experimentar todos esos niveles que quieras. Entonces, cuando tú ves una poesía triste, tú tienes la opción de convertir tu voz en ese tono oscuro. O cuando está muy alegre y es muy jovial, entonces tu voz y todo el tono cambia, el color de la voz. Creo que me gusta muchísimo, aunque también los cuentos. Es difícil como elegir como tal, pero sí me encanta la poesía para leer en voz alta. Sí. Ferchi iba a decir algo. Hay una cosa que sí, es que cuando comenzamos a hablar tan hermosamente de la poesía, de los cuentos, de la literatura, tengo la sensación de que también nuestras voces son voces diferentes cuando nos encontramos con un ser humano que es un libro. Sí, Es decir, sí. si ustedes notan que su voz es una voz alegre o una voz diferente, cuando van al encuentro de un ser humano que es un libro andante, eh, porque incluso la voz se alegra antes de llegar allí. Entonces, quería preguntar si tienen esa sensación. Uy, sí, yo tengo esa sensación. O sea, no me pasa con todas las personas, igual, pues yo, pues no tengo así tantos amigos, pero, o cuando yo estoy hablando por WhatsApp con alguien, o sea, a mí se me dibuja una sonrisa, a mí es una cosa como, pues con alguien querido, con alguien, igualmente como ese encuentro con el otro, así sea virtual o así sea, o ese encuentro con ese libro andante virtualmente o físicamente en la presencialidad, pues te otorga toda una sorpresa y es para mí todo como pues algo que debo de descubrir, ¿cierto? O a ese amigo, a esa amiga que no has visto, o al amor tuyo, pues tú hasta le susurras. Pues a mí me ocurre que tú le cuentas una cosita, tú le dices, o sea, cómo es que otorgas a la voz una serie de emociones de ese momento que te produce, ese momento del encuentro, porque sí sucede, o sea, te da antecedidamente unas emociones de felicidad, sonrisa, o, o vas abierto, disponible, pues al encuentro con el otro libro, así, llanamente, sin mucha pretensión, solamente Sí. por el hecho de vivir y de estar vivos. Muy bien, No, es que Sergio, ¿cómo lo vive? cuando nos encontramos con un libro andante eh, y con cualquier libro, pues, o con cualquier persona, o con cualquier voz, creo que también hay una forma, no sé si se han escuchado, pero uno no a todo el mundo le habla de la misma manera. La voz no es No. igual. Entonces, ahí también hay una riqueza muy interesante de las voces, porque
cuando te encuentras, por ejemplo, con ese libro andante, con ese ser que acumula tantas historias, tú estás más con una voz observadora y con una voz cuidadosa, con una voz aireada. Mientras que, por ejemplo, con tus amigos o con tus amigas de mayor confianza, la voz es más rápida, la voz tiende a elevarse, es un poquito más descuidada, por decirlo así. Creo que sí es importante y les invito para que escuchen los tonos de sus voces dependiendo a quién les habla, para que vean tan bonito que es eso. No es lo mismo, o cuando le hablas a tu perro o a tu gato, tu voz hacia dónde se va. Es muy interesante. Y este es el mismo juego que nosotros los lectores en voz alta tenemos al leer un texto. Es exactamente lo mismo. Y eso sería un bonito ejercicio para cumplir. Maravilloso, Voces. Mire toda esta biografía emocional y hemos hablado de la antología de voces que somos y de esas voces que están aquí en Voces Encontradas. Entonces, me emociona mucho todo esto que acontece, pero tenemos una sorpresa para las voces que están escuchándonos y es lo que hemos ido tejiendo en cada una de las experiencias de estas voces. Es el momento, Checho y Ari, de hablar de nuestras sorpresas. Por ejemplo, yo quiero meterme con la primera, Fercho, y es que resulta que Voces Encontradas comenzó es porque nos mandábamos audios leyendo y entonces un día pues uno de estos locos decidió ponerle imágenes y así se crearon del Principito, se creó un tejido de la voz, pero también con una interpretación audiovisual de música e imágenes. Entonces decidimos empezar a explorar un poquito más desde las voces de cada uno de nosotros tres y poniéndole asuntos audiovisuales. Entonces, así nació algo que nosotros le llamamos protextos, porque son todos los pretextos posibles para hacer algo tan bonito de un texto. Entonces, yo quería invitarles para que vayan al canal de YouTube que se llama Voces Encontradas, donde se van a poder encontrar 4 videos de la serie El Principito, donde hacemos una interpretación. Y también vamos a empezar a colgarlos, a subirlos al Instagram. Hay fragmenticos y que también vamos a estarlos guiando hacia el canal de YouTube, porque ya sigue otra pequeña serie. Listo. Entonces, ¿qué tal, Voces? Si los invitamos a que veamos en este mismo programa, en este primer programa, uno de nuestros protextos que es súper bonito y este es en la voz de Ari Pimienta. Entonces, vamos, Voces, a ver ese protexto. Vamos. Vamos. Dale play de una vez. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 19. El Principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los 3 volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta, se dijo, veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Pero solo vio agujas de rocas bien afiladas. Buenos días, dijo al azar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres?, dijo el Principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres?, respondió el eco. Sed amigos míos. Estoy solo, dijo el Principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. ¡Qué planeta raro!, pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice.
En mi casa tenía una flor. Era siempre la primera en hablar. Ari, qué bonita esa voz, esa lectura. Gracias por haber también contribuido con ese capítulo del Principito y esperemos que a la gente le guste bastante eh, todos los cuatro pretextos que tenemos hasta ahora. Sí, sí, todos cordialmente invitados, pues voces a que nos escuchen, a que pues vean un trabajo y a que también se incluyan en ese trabajo, ¿cierto? Porque pues el Principito se puede, no sé, pues trabajar desde el principio al final, pero también desde un final al principio y sacándole todos esos capítulos de una forma que también pues se conecte con su vida. Y eso es muy Sí, importante. total. Y qué bonito ese entreverar de las imágenes que nos propone Checho en esas latitudes, a veces gélidas, pero también vibrantes, y esa voz de Ari que también juega con con las imágenes. Y me encanta que sea el principito del inicio de este proceso de voces encontradas. Sí, el Principito que nos dio una voz de aliento para que dijéramos, aquí hay algo para hacer. Ese Una llamado voz que de nos hizo, aliento. una voz de aliento, como, venga, aquí hay algo para hacer y encuéntrense y propónganlo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, encontrándonos, vamos a poder tejer, vamos a poder bordar juntos voces de diferentes personas, de diferentes personajes y que va a ser absolutamente maravilloso. Eh, Rápidamente contémosle a los que escuchan por qué el Principito, Fercho, sobre todo vos que lo propusiste en ese primer instante. Ay, me encanta que Voces haya nacido a través de el hermoso niño rubio de este asteroide. El Principito es, sin lugar a dudas, la obra literaria que reúne con magistralidad el encuentro de todas las voces, porque es un libro para leer desde tierna edad hasta la más no tan tierna edad. Entonces el Principito lo que nos invita es a eso, al viaje, a encontrarnos con otras voces, a tener siempre la magia de la inocencia y la mirada poética. Y creo que Voces Encontradas lo que ha hecho es eso, disponerse al viaje y a adentrarnos en el Principito desde una geografía de las emociones. Y eso fue lo que con todo cariño hemos propuesto para ustedes estas tres voces que estamos acá reunidos. Pimienta, le pone pimienta al Principito, Checho lo hace con las manos y Fercho Voz se dispone a entretejer algunas ideas y así entonces vamos tejiendo todos juntos esta coreografía de voces que somos. Sí, sí, eso es súper, súper bonito y esperemos que las personas que lo vean puedan también. Wow, Ari, qué regalo más bonito. Es ese principito que hiciste en origami. Y es una invitación para que exploremos el principito desde múltiples visiones y desde múltiples técnicas y que podamos también compartirlo en nuestra cotidianidad. Y mire, por ejemplo, Ari, a partir del trabajo que hicimos, volvió a retomar el origami y nos da ese regalo tan bello que es el principito hecho en papel, ¿cierto, Ari? Sí, sí, o sea, cuando fui invitada a Voces Encontradas, pues ya habían definido pues el Principito y para mí el Principito es una gran posibilidad de acercamiento, pero al ser interno, al ser interior, al niño interior, a la niña interior. Entonces, para mí pues era como, ay, estoy nadando donde debo nadar. Cuando, cuando fui invitada y cuando empezamos a hacer todo este trabajo pues que donde también hay una geografía de las emociones, donde hay un encuentro con un libro, pero desde
no una perspectiva formal, sino más dinámica, creativa, que tiene que ver con tu vida, que no tiene que estar solamente pues guardado en los anaqueles, no, o sea, es la vida también permeada pues, y vista a través de un escritor de Saint-Exupéry. Cuando vos vas a su biografía encuentras que ahí sí, efectivamente, él era aviador. Uy, wow, efectivamente sí tuvo un accidente por allá en el Sahara. Wow, o sea, todo eso cómo lo recogió tan magistralmente en el libro y cómo perdura ese encuentro del adulto, pero también del infante, pero también del niño interior, de la niña interior, en los adultos, porque a nosotros nos habita. Entonces, yo lo veo también pues desde esa forma y comparto lo de estas voces y comparto y pues sí lo celebro, ¿cierto? Y llegar nuevamente pues al origami ya sin tanto zigzagueo nuevamente después pues de meses es fortificante, es como, uy, esto da grandes posibilidades porque es mi propia narrativa también. Entonces, Sí, 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 o sea, sí. se impregna, o sea, lo habita uno el principito y la principita. Total. Eh, ¿Y qué pasa a partir de este principito? ¿Cómo eso deviene en la manera como lo vamos a contar? ¿Qué hace Ari para trabajar luego, digamos, ese principito desde voces? Checho, ¿qué quiere proponer a las voces? ¿Y yo qué le voy a proponer? ¿Quién se quiere aventurar a contar desde dónde vamos a también a hacer estas recomendaciones, aproximaciones a esta bella invitación que tenemos desde el principito? Sí, en este espacio de voces encontradas, antes de terminar e irnos, vamos a tener tres espacios. Uno que se llama la caja de Ajá. Fercho, porque Fercho va a recomendarnos esa pasión que tiene por el cine, porque es un cinéfilo también, además de buen lector y de consumidor de libros. Vamos a tener también otro espacio que se llama Échale Pimienta, donde Ari Pimienta nos va a recomendar libros, ya que ella todavía trabaja en una biblioteca y tiene mucho acceso a nuevas recomendaciones. Y por este lado, pues, este servidor va a contarles desde un espacio que llama Checho a Mano, donde voy a poder contarles acerca de perfiles en Instagram, de pronto de algunas técnicas de arte, de algunas páginas, de alguna música o algo relacionado con el tema que estamos hablando, para que ustedes vayan y busquen si tienen tiempo, si quieren alguna recomendación para hacer durante su tiempo libre. Está bien, entonces vámonos con el primero, vámonos con la caja de Fercho. Yo quiero presentarles hoy la caja de Fercho desde una bellísima posibilidad y es también pregonar al principito, porque estos días estuvimos jugando a la voz que aparece en lo público y decíamos, vea, vea señores, sí, aquí está, no busque más, aquí se lo tenemos el principito, pero nada más y nada menos que en cine. Entonces, quiero contarles que hay un conjunto de hermosas películas sobre el Principito creadas no solamente desde la actuación, es decir, la experiencia de los actores, más o menos desde los años 80, 90, sino luego el Principito en sus versiones más recientes construidas a partir del cine animado y las bellas reelaboraciones del Principito. Así que es importantísimo, vital, aproximarnos no solamente el Principito de la lectura, sino el Principito desde el séptimo arte. Entonces voy a poner aquí para ustedes imágenes de esas dos películas del Principito que quiero hoy traer para ustedes. ¡Hey, Fercho! Muchas gracias por tu recomendación y ahora vamos a echarle pimienta a este espacio. ¡Échale pimienta! Bueno, yo le voy a echar pimienta, bueno, con el Principito, con la lectura del Principito. El Principito, pues ya es una obra que es de libre acceso, entonces se puede encontrar en internet,
o usted puede comprarlo. No es así que muy costoso, no, pero usted lo puede leer. E hicimos en Voces una dinámica de oráculo. Decir una página, ¿cierto? Empezar a hacer el ritual que puede ser el libro como oráculo, ¿cierto? Jugar, si tienes hijos pequeños, jugar a leer de esa manera, o entre ustedes los más adultos, los jóvenes, jugar a atreverse a hacerlo de esa manera y no hacerlo uniformemente, como pues lo haríamos desde el principio, ¿cierto? Pasando de un capítulo a otro, o simplemente jugando con los números, a escoger esos números e ir efectivamente a las páginas. Entonces, están invitados, pues, Saint-Exupéry, esta es una de sus obras maestras, pero esta es una obra pues que reconoce en ti, en mí, ¿cierto? Esa gran posibilidad de la niña interior, del niño interior, del niñez interior que existe en nosotros y que va a existir hasta que tengamos 120 años. Gracias, Ari, porque Ari se extiende como verdolaga en playa, a ella le encanta, entonces por eso hay que pegarle un poquitico de frenillo. Pero entonces vamos a echarle pimienta con esa recomendación del Principito y ahora vamos a tejer con Checho a mano. Muy bien, yo les quiero recomendar un parque temático sobre el Principito que se encuentra en la ciudad de Colmar, en Francia. Son como 30 hectáreas de parque donde puedes encontrar 30 atracciones sobre el Principito, desde cine, desde una montaña rusa, puedes montar en globo, puedes vivir la ciencia de la aviación, o de cualquier otro tipo de cosas relacionadas con el Principito. Hay mariposario, hay un juego sobre los zorros, es decir, hay una posibilidad muy bonita de experimentar en la vida real lo que es el mundo del Principito. Así que cuando vayan a Francia, pues péguense la escapadita al parque del Principito. Para, al menos también disfrutarlo a través, mientras voy a Francia, por Google Maps. Sí. Claro que sí, claro que sí. Voces, y estamos llegando al final de este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que nos sigan aquí abajo. Aquí va a aparecer los lugares donde nos pueden encontrar. Ojalá se metan a Instagram, que también estamos compartiendo semanalmente cositas, y claro, en el canal de YouTube, para que empecemos a conversar sobre más cositas y con más invitados. Así que gracias, Voces, por estar acá, y nos estamos viendo en el próximo vocerío, y gracias por poner su alma en estas voces. Sí, gracias y bueno, hermoso encuentro, y esperamos que hayan otros. Hasta pronto, Voces. Voces encontradas. Chao, Voces.